Yo tenía alrededor como de 5 cráneos. Dios Tenía mío. 2 cajas de muertos, era blanca, la pinté de negro. Tenía 2 vacas. Llegué a buscar también espíritus que realmente yo mismo los sacaba y le ponía los nombres. Y yo lo que quería era hacerle un palacio a esos espíritus, lo cual yo lo que quería era matarle vaca, chivo, toro, todo lo que yo encuentre como animal para poder tomarme la sangre. Era tanto así que yo, los vinos, la fuerza que yo usaba, yo lo presentaba al sol y decía, esto no es vino que estoy bebiendo, sino esto es sangre para los Petros, y se volvía sangre. Llegué a hacer pacto de millones. Un espíritu se te convierte en mosca, se te convierte en mosquito, en hormiga, se te convierte en lagarto, se te convierte en culebra. Yo llegué a tener también relaciones con metres en el cementerio. El brujo dijo, uno de ustedes 3 tiene que pasar para que el enemigo se lo coma. Bendiciones, familia, aquí estamos una vez más, agradecidos a Dios que nos permite estar aquí con ustedes, llevándole este mensaje para edificación de su vida espiritual. Aquí estoy con un gran hombre de Dios. Profeta, dé su nombre y identifíquese. Dios le bendiga, Dios le guarde. Mi nombre es Ariel de la Rosa, amén. Un siervo de Dios para la gloria y la honra del Señor, para así estar hablando de las proezas de nuestro Padre Celestial y las artimañas del enemigo. Quédate ahí para que escuche este gran testimonio que Dios me ha permitido darte a través de este canal. Amén, amén. Señores, si usted aún no se ha suscrito, suscríbase, active la campanita para que los videos le lleguen, sea el primero en verlo, y dejar su comentario. Amado, cuéntame acerca de tu testimonio, cómo tienes tantas cosas que hablar acerca del mundo espiritual, y hay muchas personas que quieren aprender acerca del mundo espiritual. Tú que entraste a una área de la cual queremos que hables sobre eso. Amén. Para yo poder ingresar realmente a lo que es la hechicería, el vudú, el satanismo, eso tú sabes que vienen siendo por pactos generacionales, lo cual yo lo pude heredar a través, primero fue mi bisabuela se lo dejó a mi padre no quiso ejercerlo, lo cual yo me vi en la obligación de tomarlo por la razón de que ya mi padre estaba en una situación, lo cual él no quería. O sea, había un tema de una maldición o pacto generacional. Pacto generacional. Pacto generacional, exactamente, y eso venía de generación en generación, lo cual mi padre me decía a mí que no me lo quería dar, porque él sabía lo que realmente se guardaba atrás de eso. ¿Me entiendes? Mi padre, antes de mi bisabuelo morir, cuando él iba al cementerio, él no le gustaba mirar para atrás, porque había algo que si miraba para atrás, él moría. Entonces, ¿qué acontece? Que para que a mí no me vaya a pasar nada, porque quizá él me vea a mí como un niño, yo tomé esto, fue a los 18 años, lo cual, cuando yo tomé esto, yo lo tomé por la obligación de que ya yo lo veía a él de una manera que, si no hacía ese amor, amén, para quitarle esto, lo cual eso me agradó más a mí que a él. ¿Por qué? Porque yo lo que quería es tirarme la cruz encima yo, porque es muy difícil tú ves a tu padre en esa situación. Entonces yo dije, bueno, déjame ejercerlo, lo cual eso me va a ayudar más a yo ver a mi padre mucho mejor. Entonces ahí fue que yo puse ¿En qué condición estaba tu padre? Mi padre estaba en una condición que ya estaba andando loco. Ya él estaba que se montaba, cruzaba la calle. En una ocasión una tía mía se casó hace como 8 años atrás y en plena boda a él le subió un cel, tomó un tabaco y cruzó la calle sin darse cuenta y ningún carro lo chocó. Los carros le cruzaban por el frente y ninguno lo chocaron. O sea, Dios que mío. Los espíritus cuidan el cuerpo que ellos utilizan. Amén, dando a entender que ningún espíritu va a dejar que si un cuerpo todavía no le ha llegado la hora, tú nunca vas a ver un brujo morir antes de tiempo, a menos que le llegue su tiempo. No es como la persona dice, no, que tú te vas a morir mañana, no. Si todavía no está destinado de que Dios lo tiene para morir mañana, no va a morir. Porque las personas no mueren cuando el enemigo diga, sino cuando Dios diga. Tremendo, tremendo. Eso es muy importante. Lo cual, cuando yo tomé eso, me acuerdo que ese día, esa noche, eran las 12 de la noche, él me mandó a buscar unos ingredientes, los cuales no voy a mencionar porque ya eso son cosas del pasado. No, pero tú puedes mencionarlo porque imagínese. No, por la sencilla razón de que tú sabes que hay muchos que están aspirando a ser brujos, entonces toman estos temas para poder entonces entrar. Pero ya que
tú me lo has dicho. En verdad mi padre me mandó a buscar fue algunos ingredientes, los cuales velones, y por ahí nos vamos, agua florida. Entonces, ¿qué acontece? Ese día él comenzó a llamar a los seres, para entonces esa noche yo me acuerdo que él me puso detrás de su espalda, de espalda a la mía, me alzó y me dio como 7 vueltas. Esa noche yo sentí que cuando ya me entregaron absolutamente todo, entonces ¿qué acontece? Cuando estoy durmiendo, yo me levanto peor que Job. Yo me siento con una fuerza que realmente yo te levanté de la cama. Exactamente. Hall, okay. O sea, en el sentido de que me levanté con una fuerza que no era la mía. Wow. No era la mía. Realmente era una fuerza que yo nunca en mi vida hubiese experimentado. De ahí yo pasé muchísimo, pasé mucho, lo cual yo tenía un trabajo que al mes yo podía ganar de 30 a 40 mil pesos. Todo se fue, me cancelaron del trabajo. Yo vivía en un sector llamado Villa Carmen, amén, lo cual hasta el apartamento yo duré como 6 meses para pagarlo. No sé cómo fue que ese hombre dejó que yo durara 6 meses sin pagar. Yo me vi en una situación lo cual eso me llevó a que cada día yo vaya buscando más. ¿Qué acontece? Que cuando doy a entender que doy con un brujo que vivía de aquel lado de la ciudad, entonces ¿qué acontece? Cuando le digo a él, mira, a mí me entrega un altar, ¿qué yo tengo que hacer? Él me decía a mí, no, a veces me dejaba en visto, pero a veces me respondía. Hasta que llegó el día que yo llegué a su casa, y cuando llego a su casa, yo estoy creyendo que yo voy a volver para la mía. Mas sin embargo, ese día él se montó, subió 4 seres, que fue Anaísa, Santa Marta la Negra, San Miguel, y otros seres más que el Señor reprende en nombre de Jesús. Lo cual, cuando yo le digo a la actual pareja que yo tenía, le digo, mira, yo voy mañana. Ella vocea de allá adentro, que era Santa Marta, y el Señor reprenda. Tú no vuelves ya, pero yo estoy creyendo que ella está hablando con otra persona. Y desde ese día hasta la fecha que yo pude convertirme, yo nunca pude salir de esa casa. ¿De la casa del brujo? Exactamente. Padre amado. ¿Y entonces? De la forma que yo pude salir de ahí. ¿Qué hacías en esa casa? Realmente me estaban preparando para el satanismo. Yo en verdad hacía cosas que ni yo mismo me imaginaba. O sea, yo hacía cosas que en realidad yo decía, ven acá, pero ¿y cómo que yo hago esto? Yo le hacía puntos que él nunca hubiese visto. Yo le amarraba cadenas, yo le amarraba tronco, alabanza al Cordero. Y en una ocasión hubo una ex bruja que le dijo al brujo y le dijo, ven acá, pero de noche yo veo que ese patio se prende en candela y veo que ese tronco que está allá se vuelve en un bacá. ¿Qué es lo que está pasando ahí adentro? Digo yo, pero yo no he hecho nada. Pero ¿qué acontece? Que eran los seres que me utilizaban para hacer eso, pero yo no me daba cuenta. El que sube un ser no se da cuenta de lo que hace. Amén. A menos que ese ser se le vaya porque le toma los 5 sentidos. Los 5 sentidos son la mano, nariz, olfato, etcétera, y por ahí se va. Ya que cuando esa persona está influenciada bajo un espíritu de alto rango, no principado, porque los principados son los que actúan, amén, más allá de un demonio que sea de menos rango. Un principado no puede habitar en un cuerpo. Sí. Un principado para habitar en un cuerpo lo explota. Es demasiado fuerte. Fuerte. Muy fuerte. Lo cual esos son potestades que realmente sí utilizan los cuerpos, que son los demonios de menos rango, aquellos que sí pueden entrar a cuerpo para que los cuerpos no sean dañados. Amén. Pero entonces, ¿qué acontece? Que en ese tiempo llegó el tiempo de que entró una maleza del mismo infierno, lo cual yo hacía ayuno hasta sin querer. Ese ayuno que nosotros hacíamos, realmente a ellos no me lo decían, pero ese ayuno era para prepararme, para llevarme a un nivel de satanismo sin yo darme cuenta, porque yo me levantaba y comía a las 12 de la noche. ¿Por qué tiempo? Yo duré un mes en eso. Yo no pude, en verdad, ver casi a mi familia. A mí me quitaron el chip, me quitaron el celular. Yo estaba como una persona sin familia en ese lugar. Reclutado. Exactamente. Yo estaba preso en el mundo espiritual. Lo cual, esa persona, llegó el tiempo de irnos a vivir a Moca. Yo me acuerdo que cuando nosotros fuimos a vivir a Moca, me dijo una señora que también trabaja hechicería y me dijo, mira, yo quiero que mi esposo regrese.
porque al yo tener una línea negra, ya a mí me gustaba más lo negro que lo blanco. Tú sabes que en la hechicería está la roja, la negra y la blanca. Yo siempre aspiraba a la negra, lo cual es la más fuerte que tiene el mundo espiritual. Un paréntesis, ¿cuál es la diferencia de la roja, la negra y la blanca? La roja tiene que ver con sangre. La blanca es concerniente a que son cosas de que sencillas, como espíritu dique, entre comillas, que son dulces. Qué buenos. Exactamente, pero lo negro estamos hablando de que se puede ligar con satanismo como también con luciferismo. Amén. En Moca fue que yo pude ejercer el altar por completo. Yo en Moca yo me volví loco, te soy sincero que yo buscaba cuadros, yo los sacaba yo mismo. Yo no buscaba cuadros de que tenían todos los brujos porque yo quería ser diferente. En el cementerio ya estaba que me saludaban, porque ya yo entraba al cementerio y yo le decía, mira, búscame un cráneo que sea así, así, así. Yo iba al cementerio, iba a hacer los trabajos al varón del cementerio, que el Señor reprenda en el nombre de Jesús, lo cual ya yo tenía casi un semi-cementerio en el altar que yo estaba haciendo. Yo tenía alrededor como de 5 cráneos, tenía 2 cajas de muertos, era blanca, la pinté de negro, tenía 2 vacas, tenía 9. Llegué a buscar también espíritu que realmente yo mismo lo sacaba y le ponía los nombres. ¿Cómo así? Explícame eso. ¿Cómo que tú lo sacabas, los espíritus, y le ponías nombres? Explícame sobre eso. Yo iba al centro de internet, llevaba una imagen y esa imagen me la entregaban, yo la pegaba en un cartón y en ese cartón entonces yo decía, tú te vas a llamar fulano de tal, tu trabajo es, por ejemplo, hacer caer el ministro de tal. Y ahí era que yo entonces le ponía el nombre, lo santiguaba en el punto del mundo espiritual, amén. Entonces ese espíritu yo siempre tenía un cuadro diferente, tanto así que en ocasiones yo iba a Prillé y cuando iba a Prillé me decían lo que estaba montado, mira, a mí me gusta lo tuyo, digo yo, ¿cómo así? Sí, porque lo tuyo es más fuerte que lo que tiene mi caballo, entonces a mí me gusta más lo tuyo y cuando viene a ver ese espíritu se iba conmigo. Entonces por eso yo siempre tenía problemas con los demás brujos, porque ellos veían que a mí me gustaba mucho la maldad. Era tanto así que yo busqué, también hice lo que le llaman 2 inframundos en el altar, porque el altar era de tierra, y yo hice 2 hoyos. En esos hoyos habían 2 fuegos que me hablaban. Cuando yo quería algo, busqué el cuadro de Baphomet, que el Señor lo reprenda, yo lo tenía como sin nombre. Y cuando estoy en ese lugar, mi corazón se puso totalmente negro. Tan negro que yo no me saciaba de lo que yo hacía. Yo quería hacer cosas muy profundas. Yo llegué a hacer cosas innumerosamente muy malas, lo cual yo llegué a tener también relaciones con metres en el cementerio, pero era en el espíritu. Ellas me llevaban al cementerio y encima de las tumbas, entonces me ponían a tener relaciones. ¡Wow! Fuerte. Yo me casé con Santa Marta, que el Señor reprende en el nombre de Jesús, en un altar de un Petró. Y Santa Marta realmente fue una metresa que desde pequeño me fue persiguiendo. Igual que Anaísa Piedantó, que el Señor la reprende en el nombre de Jesús, nos cubrimos con la sangre de Cristo. Amén. Lo cual son cosas que la persona, yo digo que el que ve un espíritu, no lo ve de que por verlo, porque los espíritus son humo negro. Hay muchas personas que lo confunden. Mira, yo veo a fulano de tal, pero dime cómo tú lo ves. Porque en realidad un espíritu es un humo. El espíritu viene siendo como una sombra que realmente se esconde en cualquier brechita pequeña que tenga una persona. Un espíritu se te convierte en mosca, se te convierte en mosquito, en hormiga, se te convierte en lagarto, se te convierte en culebra. Ellos no tienen que ver. Porque el humo, acuérdate que pasa a través hasta de una pared, que claro, contima un demonio. Y llegó el tiempo, lo cual que ya de tanto de yo no saciarme, llegué a hacer pacto de millones. El primer pacto que yo hice, que fue ahí cuando me casaron con Santa Marta, el Señor la reprende en el nombre de Jesús, ese día fue en Baní, con un ungán. En ese altar realmente me iban a dar 38 millones de pesos. Cuando estamos allá, nunca me lo dieron. Yo no entendí el por qué, pero fue que el ungán me engañó, porque entonces lo que hizo fue que en vez de darme el dinero, lo que me casó fue con esa metresa. Nunca se dio el dinero, pero yo quería buscar más, porque yo lo que quería era hacerle un palacio a esos espíritus,
lo cual yo lo que quería era matarle vaca, chivo, toro, todo lo que yo encuentre como animal para poder tomarme la sangre. Era tanto así que yo, los vinos, la fuerza que yo usaba, yo lo presentaba al sol y decía, esto no es vino que estoy bebiendo, sino esto es sangre para los petros, y se volvía sangre. Pero me emborrachaba. El vino se convertía en sangre. Exactamente. Wow. Muchos quizás no lo van a creer, pero sí se convertía, porque el que trabaja satanismo y luciferismo puede hacer cualquier cosa, lo cual cuando estuve en ese mundo terminé yendo a Boca Chica, que incluso hay una escuela de satanismo que están enseñando hoy en día a los niños a hacer rituales. Amén. En ese lugar yo elegí 200 millones de pesos. Ahí fue cuando llegó el enemigo, no Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, porque el enemigo nunca va a descender de su trono de que él se te aparece a ti. Tú tienes que tener demasiados niveles para tú llegar a ese hombre, lo cual, por eso es que a veces yo digo, de que no, que yo tengo a Satanás la cabeza pisada, eso es mentira. Tú sí puedes reprenderlo en el nombre de Jesús, lo cual cuando el arcángel Miguel contendía con él, dijo que el Señor le reprenda. Claro. Amén. Entonces, ¿qué acontece? Que cuando estoy en aquel lugar, llegue ese principado a recibirme y le digo yo quiero saludarlo, porque yo quiero saludar con quien yo estoy trabajando. Porque tú sabes que hay brujos que tienden a estar engañando a la persona, poniendo una máquina de humo, de que yo soy fulano, que yo dije, yo lo quiero saludar. Entonces, cuando estoy allá, me dice el brujo, no lo salude, porque entonces hay problemas. Cuando estoy allá, dice el demonio que está ahí, pero ¿cuánto tú quieres? ¿Qué tú andas buscando? Digo yo, a su hijo, mi papá, usted le está preguntando eso, porque realmente todo el que estaba ahí estaba nervioso. Incluso la plaza del brujo no quería entrar porque decía de que no, que ese hombre me come. Yo digo, ¿yo cómo que me va a comer? A mí. Yo realmente no le tenía miedo al diablo. En ese mundo yo no. Yo decía, no, si usted está trabajando conmigo, usted tiene que hacer lo que yo diga. Wow. Dando a entender que era tanto así que el brujo, la cual yo vivía, me decía a mí, mira, tú eres tan malo que a ti nada más se te hace falta que esos dos cuernos que tú tienes en la frente se te hagan visibles. Los niños no querían saber de mí, me tenían miedo. Las personas que yo me juntaba siempre terminaban, vamos a decir, malas. ¿Por qué? Porque yo comenzaba a hacer oraciones de maldad. O comenzaba a seducir personas para que me compraran bebidas, lo cual le doy gracias al Señor que me libertó de eso, amén. Pero estaba tan atado que realmente el dinero nunca se dio tampoco. Ese dinero nunca llegó a mi mano, lo cual el Señor tampoco permitió que llegara, porque cuando yo llegué allá, el brujo dijo, uno de ustedes tres tiene que pasar para que el enemigo se lo coma. Digo yo, ¿cómo así? Pues yo paso yo entonces. Me dice el brujo, no vas a pasar. Digo yo, ¿por qué? Digo yo, ¿pero qué? ¿Por qué? Me dice el que no, tú no vas a pasar. Cuando acontece todo eso, pasan los meses, un mes y medio, vengo a la capital porque veo que todo está saliendo mal. Aquí yo digo que fue un gancho que el Señor me puso, por la cual me convertí en uno de los cultos que da un siervo que se llama Raúl. Yo no me quería convertir, pero realmente así fue que el Señor lo quiso. Yo dejé absolutamente todo, yo dejé carro, dejé apartamento, dejé casa, dejé cadena, dejé dinero, yo dejé todo. Yo llegué a la capital fue con una mochilita y unos cuantos trapitos. Para la gloria de Dios estoy, vamos a decir, en la cima. Y estoy bien porque voy para la gloria y no voy para el infierno. Sí. Entonces, ¿qué acontece? Que cuando estoy aquí, el Señor ¿Qué dice... te hizo venir a la capital? La situación. Ya yo no quería saber de nadie allá. Yo estaba demasiado malo. Yo estaba tanto así que yo lo que quería era venir para el puente de la 17 a tirarme porque ya yo no aguantaba más. Lo cual, antes de ser brujo, yo era cristiano. Hubo una pastora que me dijo a mí, mira, San Miguel te está persiguiendo. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Y yo no le hice caso. Hasta que un abrir y cerrar de ojos me veo en una silla trabajando eso. ¿Qué pasa? Que cuando estoy ahí, me dice el Señor, ¿tú sabes por qué realmente ese principado a ti no te mató? Porque en tu frente hay un sello que dice propiedad de Cristo. Wow. Lo cual el brujo nunca te quiso decir a ti que el sello que tú tienes ahí todavía tú lo tienes, porque desde el vientre de tu madre yo te elegí. Tanto así que yo desafiaba a Dios. Yo decía, Dios en su lugar y yo en el mío. Ahora Él no puede pasar de ahí. Y lo que me hizo entender a mí de que yo no era fuerte nada, que mira dónde estoy aquí. Wow. Poderoso.
Esto es algo realmente que yo me he quedado atónito, lo cual hay testimonios que realmente no lo doy mucho porque hay muchas personas que están aspirando a ser brujos y hay testimonios que no se le dan mucho detalle porque entonces eso trae problemas, lo cual yo trato de más o menos dar lo que yo pueda dar, lo que el Señor me permita y darle algunos, vamos a decir, contenidos que sean de edificación, de cómo operan los demonios, cómo esperan esto, porque hay cosas que en verdad el Señor no te lo permite, porque hay personas que se quedan atónitas, sí. Hay personas que quedan frustradas, porque realmente yo no me sentía bien de cómo yo estaba actuando. Era tanto así que yo decía, bueno, si fulana de tal no sube a mi cabeza y pide sangre, ella no va a subir. Todo lo que yo tomaba, si no era cerveza con sangre, no la dejaba subir. Si no era una bebida que realmente sea con sangre, tampoco, por la razón de que mi boca me tenía que saber sangre para un demonio poder subir a mi cabeza. Estaba muy atónito a eso, estaba muy profundo a eso, tanto así que yo lo que decía de que bueno, yo tengo una silla en el infierno que me está esperando. Decías. Exactamente. Pero en el espíritu, había un espíritu que sí me llevaba a un lugar donde había mucho fuego. Y al lado de esa silla había un hombre grande con una corona, que realmente él me sentaba al lado y me decía, tú eres mi hijo amado. Una preguntita. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿llegaste a hacerle guerra a cristianos, predicadores, pastores, iglesias? No, porque yo entendía que eran santos para mí. Y como yo en verdad decía, bueno, yo estoy apartado, pero realmente yo nunca, gracias al Señor, el lugar donde yo estaba, nunca hubo un cristiano que me predicara. Nunca encontré a nadie que me dijera a mí, Cristo te ama, Cristo te llama o Cristo algo. Porque yo sentía que todo el que se me acercaba a mí me tenía temor. Y un cristiano no puede tenerle temor a un brujo, sino enfrentarlo. Claro. Lo cual, entonces, si tú me estás diciendo a mí que tú le tienes temor a un brujo, es porque todavía tú no has conocido a Dios. Para tú hablar de Dios, tú tienes que conocerlo a profundidad. Tú puedes predicar, pero si tú no conoces a Dios, si tú no me hablas del reino, porque del reino yo te puedo hablar a profundidad, pero si tú me dices a mí no, porque yo conozco a Dios, no, todavía tú no lo conoces. Porque si tú le tienes temor a un brujo, le tienes temor a enviaciones satánicas, entonces tú no conoces a Dios. Tremendo, tremendo. Otra preguntita, amado. Tú decías sobre la marca. ¿Será cierto que antes de persona convertirse, tanto así como tú, los brujos o los demonios pueden ver algo especial en esa persona? Alguien que no tiene propósito con él, los brujos o los demonios pueden ver una luz en esa persona. Sí, lo que pasa es que realmente, te voy a decir algo, todos aquellos que son brujos son profetas. Por la razón de que esos brujos tienen propósito del Señor. Por eso el enemigo lo utiliza. Porque el enemigo no tiene dones, sino que él utiliza los dones que tiene aquella persona que es de propósito. Una persona que tiene llamado de Dios. Porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Ahora, aquellos que el enemigo ve que tienen propósito en el Señor son aquellos que el enemigo utiliza para hacerle guerra a la iglesia. No hay brujo en esta vida que no tenga un propósito del Señor o no sea un profeta. La gran mayoría, sea mujer o sea hombre, sea niño o sea niña, son profetas. Porque son personas que te dicen a ti las cosas que van a pasar mañana. O las que pasaron ayer. Wow, fuerte, fuerte. Así que ellos operan. Y entonces tu proceso cuando tú te acercas al Señor, ¿no te hacían la guerra los espíritus? Tuviste esos enfrentamientos, luego que te entregaste a Cristo. Sí. Háblame sobre eso. Realmente me acuerdo yo que me hicieron una llamada. Ya yo estaba entrando un poco más en confianza con el Señor, porque imagínate, después de tú decidir que Dios en su lado y yo en el mío, imagínate, dije yo, bueno, si de aquí no me mata, entonces me hace de él. Entonces, ¿qué acontece? Que me llamó el brujo, me acuerdo yo que tenía una metresa en cabeza, y esa metresa me decía, mira, tú eres una basura, tú eres esto, porque es lo que hoy quiero decirle a aquellos que están viendo, de que los demonios lo ven como caballo, porque ¿qué es un caballo? Oh, ¿es un animal? Es un animal. ¿Y cómo lo ven ellos? Como un animal. Realmente es un animal. Entonces, aquellas personas que dicen, no, porque realmente yo voy para donde mi caballo, usted le está diciendo animal, usted le está diciendo perro.
porque hay un libro de satanismo que realmente no va a decir el capítulo, pero dice que Satanás ve a la humanidad como perro. No lo ve como una persona normal, sino como perro. Dando a entender que cuando yo entré aquí, me acuerdo yo en un ayuno de 3 días, fue muy fuerte. En verdad fue muy fuerte, yo tuve mucha persecución, tuve mucha guerra. No fue fácil en verdad al principio. El Señor fue quien me ayudó, amado. Por la razón de que cuando estuve en ese silicio por 3 días, al conjunto de un ayuno, yo vi como salía una sombra negra, pero muy fuerte, lo cual esa noche yo pensaba que se me iba a llevar el alma, porque yo sentí que esa sombra salió de una manera de que había una guerra muy fuerte en el mundo espiritual. Eso pasó a las 3 de la mañana. Es para que tú veas el poder que tiene el orar a las 3 de la mañana. Los portales se abren a partir de las 11:30 de la noche. Háblame de esos portales, háblame sobre eso, profeta. ¿A qué te refieres a portales y qué se desata a 3 de la mañana? Y seguimos ahí con... Los portales son aquellos en donde se abren, donde los satanistas invocan para que salgan diferentes portales, como los portales de los espejos, los portales de Changó, que el Señor los reprende en el nombre de Jesús, y los portales de los satanismo y luciferismo. Cada uno tiene un portal, la cual salen con una cadena. Salen legiones de esos portales. Muchos se confunden por la razón de que cuando ven que una estrella fugaz, dicen que es una estrella fugaz, no es una estrella fugaz. Es un demonio cuando lo cambian de rango. Cuando el enemigo envía a un demonio a la tierra para que venga a hacer la guerra, si ese demonio no pudo y lo ataron, entonces él viene y lo cambia. Y hay muchos que le piden deseo a la tal estrella fugaz, pero a un demonio que se la están pidiendo. Sí. Sí. Wow. Entonces, ¿qué tiene que ver que se abran portales? Ya sabemos en la parte de las tinieblas y en la parte de la luz. En la parte de la luz, realmente los portales no es de que portales así, sino que lo celestial se mantiene sobre la tierra 24 horas. Pero los portales tienen una hora en específico. A las 11:30. Exactamente, muchas veces a las 12. Lo cual, esos son horas específicas para ellos poderlo organizar, por ejemplo, lo de mañana, que es los accidentes, las mataciones, vienen siendo los atracos, etcétera. En el mundo espiritual ellos tienen mesones, lo cual ellos se reúnen para así poder calcular y poder analizar lo que van a hacer al otro día. Por eso es que el Señor siempre manda a uno a orar a las 3, a las 2, pero siempre para nosotros romper eso. Es romper esas maldiciones y romper cada una de las cosas que el enemigo está provocando. Por eso es que el enemigo hoy en día está trayendo pereza, está trayendo descarriamiento, está trayendo división y está trayendo pereza espiritual para que nadie pueda romper eso que él está haciendo. Wow. Tremendo. Entonces, ya por ir finalizando, entonces te conviertes. Entonces, la guerra que te viene te llamó el brujo. Exactamente, sí. ¿Y qué te dijo? Comenzó no fue él, sino una maestresa. La maestresa. Exactamente, lo cual ese día el Espíritu Santo viene y me toma, comienzo a hablar en lengua, me tranca. Cuando el Espíritu Santo siento que ya estoy normal, estoy en sí, entonces viene el Señor y me da una visión que el Señor permitió que un ángel le diera una golpeada a ese demonio en cabeza del brujo. Más luego me llamó el joven que era la plaza que yo dejé allá y dijo, ve acá, ¿y qué pasó fulano? ¿Qué fue lo que pasó con Chantal? Digo yo, ¿y por qué? Digo yo, no, porque pasó esto y esto. Digo yo no sé. Eso pregúntaselo al Señor. Entonces me di cuenta que desde ese día el Señor me dijo, yo soy celoso contigo. Wow. No hay todavía uno que pueda meterse contigo. Wow, tremendo. Tremendo, familia. Yo sé que hay más. Sí. Vamos a tener que dejar una segunda parte también. Vamos a dejar una segunda parte. Yo sé que la gente hemos aprendido mucho. Yo hemos aprendido muchas cosas que no sabía. Amén. Así que vamos a dejar una segunda parte. Así que déjelo en los comentarios ahí. Cualquier pregunta que usted quiera que le hagamos, déjelo en los comentarios para hacerla en la segunda parte. Amén. Así que reitero, si no te has suscrito, suscríbete, deja tu comentario, dale like y activa
la campanita. Profeta, wow, tremendo, tremendo. Yo creo que hemos aprendido muchísimo. Amén. Y nada, vamos a tener que hacer una segunda parte, porque yo sé que el pueblo se va a edificar. Amén. Así que bendiciones, saluda al pueblo. Que Dios le guarde, Dios le bendiga, que la paz de Cristo esté con cada uno de vosotros y lo esperamos en una segunda parte. Recuerden de que el enemigo tiene el poder limitado, que solamente el poder lo tiene Jehová de los ejércitos. Shalom. Amén. G. Ávila dijo, hay dos grandes poderes, pero de Dios es el poder. Amén. Muchas bendiciones. Que Dios le bendiga.